Hey, ¿qué tal? Soy Etos. Hay un brawler que me llamó muchísimo la atención y creo que lo mejor es aprovechar y hablar de lo que se sabe de él hasta el momento. Sin más dilación, empecemos. Vamos a salir de la parte técnica, que es lo más seguro que podemos saber hasta la fecha. Goose es un brawler de pollo que saldrá en septiembre bajo la calidad super especial, siendo el primero en tanto tiempo después de Jackie. O sea, de 2020, qué carajo. Obviamente, al ser un personaje que cura aliados, su centro no es el daño en el ataque y cuenta con 4800 puntos de salud, un punto medio bajo entre otros brawlers que indica que deberías usarlo más de lejos que de cerca. Cada ataque básico, que es un globo lanzado hacia sus oponentes, suele quitar 1350 puntos de daño en línea recta a nivel 11. Por lo que parece, es un personaje de alcance largo, más o menos rondando a las 8 o 9 casillas. Por cada vez que atines a un ataque básico a un oponente, Goose podrá cargar una barra que, tras atinar 3 básicos, para su siguiente ataque te permite lanzar un fantasma que se quedará en dicha área hasta que tus aliados puedan tocarle, ya que esto les permite regenerar vida. La cantidad no ha sido liberada por el momento, pero es mucho más o igual que un básico de Poco a nivel 11, por lo que regenera más o exactamente 1200 puntos de salud. Lo más probable es que sea la misma cantidad de daño que realiza a sus oponentes. No se sabe si hay un punto límite, pero puedes lanzar cuantos fantasmitas sean posibles sin eliminarse uno tras haberse lanzado otro, quedando en el campo flotando a la espera de un apuro tanto tuyo como de tus aliados. La interacción de estos fantasmas con los oponentes es nula y no pasa nada si tocan o rozan a un oponente, simplemente quedan ahí flotando. Su superataque permite lanzar en línea recta uno de sus globos y, tras atinarle, de forma similar a su animación de victoria, proteger a sus aliados o al mismo con este, en forma de escudo, teniendo 3600 puntos de vida que se van desgastando con el tiempo o ataques. Si quieres protegerte a ti mismo con el escudo, solo debes usar el auto-aim, mientras que para el resto deberás de apuntar el super. Por lo que se sabe, cada segundo pierdes 180 puntos de vida, por lo que si no recibes ningún ataque, este escudo puede durar en su totalidad hasta 20 segundos y acabarse completamente. Ok, ya saliendo de todo lo técnico, pasemos a él mismo. Según la descripción de la Brawl Talk dada por parte de Paula, Goose es un niño en piñama un poco extraño que parece que hace tiempo no ha tocado pasto, y no se equivoca. Está completamente pálido, superando o llegando al mismo punto que Edgar, e incluso en sus pines se pueden ver ojeras negras, como si de un muerto o un fantasma se tratase, y de alguna forma, si se dan cuenta, en su animación de victoria, se ve como persigue con la vista un globo de perrito amarillo que giró alrededor de él, como si estuviese atontado y alegre por este, a pesar de que vino de la nada. Por lo que definitivamente se le ve bien menso, y acorde a una edad entre León o Bonnie. Su descripción, traducida del inglés por su servidor, dice: llamando por casa a una atracción de un tren abandonado, a Goose le encantan los globos. La leyenda dice que un día él persiguió a un perrito de globo tan lejos que se perdió, y ahí ha estado, en el tren abandonado, desde entonces. La descripción no te indica que ya saben, pero de alguna forma se puede asumir que tras perderse con el globo, acabó ya en la atracción del tren, que es probable que liberen en octubre. Además, toda la descripción tiene una atmósfera bastante particular a leyenda urbana, como si del origen de un fantasma estuvieses hablando. El cómo o qué le ocurrió es para nosotros todavía un misterio, y siendo alguien tan fascinado por algo tan simple como un globito de perrito, es probable que incluso no se diese cuenta de su muerte y crea que es un niño normal y corriente. Así que puede ser por algo natural como una enfermedad grave, inanición, o incluso cosas más terribles como una caída de altura, un accidente con la misma atracción que considera ahora su hogar, ya que no hemos visto cómo son las vías de este tren y su seguridad. Obviamente las cosas como son, si realmente fuese un fantasma también podría atravesar paredes, pero puede estar justificado de la misma forma como el genio no está dentro de su lámpara flotando por el campo. Otra cosa relevante, si se dan cuenta, con la temática de su ataque básico, su vestimenta con colores apagados y el gorro que justo detrás tiene un símbolo grande de fantasma, el chico tiene una gran vinculación con estos y puede amistarse con ellos, significando el motivo de su nombre, Ghost. O sea, Goose, Ghost, como fantasma. Al igual que también es el significado de un trío completamente nuevo enfocado a este entorno, y Goose aprovechando la dichosa amistad con estos fantasmas para el combate. Eso es al menos el significado de Brawl Stars, porque llega Star Park a cargarse el personaje, o al menos es lo que se sospecha. El grupo de StarCraft cayó en cuenta de elementos que se habían encontrado con anterioridad, que encajan con lo más reciente del juego, entre ellos la nueva ambientación de la fábrica de robots que mostraba un panel de en StarPark.biz y un maniquí en el video de inversión con exactamente la misma vestimenta y característica particular de Goose.
una pose de salto de alegría conjunto a unos globos. La lógica de esta dimensión del parque indicaría que, como suposición, tras la liberación de los gases tóxicos, este maniquí tomase vida propia y pues directamente iría a la atracción del tren a vivir como si fuese un brawler más. Y ojo, que tendría sentido, ya que explicaría por qué no es capaz de tomar color con el sol, el por qué es tan menso e inocente. Además, tomando en cuenta el lore de Star Park, no es el primer personaje que no es humano ni robot y se volviese consciente a un nivel humano. Solo que este es uno de los casos más directos a presenciar de ser cierto, y además se cargarían por completo el sentido de la descripción que ya hablamos hace rato, haciendo algo que ojalá nada más le pasase a él, y abordaré en un video futuro. Así que solo queda pensar que esta es otra referencia más hacia alguien que encaja con las mismas descripciones y vestimenta del personaje, y desde luego fue transformado en un brawler. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver, no los demoro más. Redes en descripción, espacio para el servidor de Discord del canal, que son muy panitas, son bastante activos cuando tienen tiempo y los aprecio un montón. En fin, muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima oportunidad. Cuídense.